Sean bienvenidos y bienvenidas a Somos Energía, vuestro canal de física y química. Mi nombre es David Gascón y deseo que estés estupendamente. Gracias por estar aquí, ver y apoyar estos vídeos, cuyo fin es ayudarte a probar y entender esta materia, así como aportar una visión más del maravilloso mundo de la física y química. Comenzamos con el tema del átomo. Para llegar a definir un átomo, necesitamos ver cómo el ser humano ha llegado a la concepción de átomo actual que tenemos. Y para eso tenemos que empezar con cómo se cuestionó el ser humano la materia. Entonces, poco a poco iremos desgranando el tema y iremos viendo distintos conceptos. Vamos a empezar con el concepto de materia y los átomos, luego pasamos a la naturaleza eléctrica de la materia y vamos a ver cómo se descubrió el electrón y cómo se descubrió el protón en esta clase. A día de hoy sabemos que la materia está constituida por pequeñas partículas, ¿vale? A las cuales llamamos átomos. Así un elemento como es el sodio tiene ordenadas de esta manera los distintos átomos de sodio. Cuando nosotros tenemos un trozo de sodio, pues sabemos ya, según lo que hemos visto en segundo de la ESO, sabemos ya que está basado en una estructura parecida a eso y es un sólido, ¿vale? Pero bueno, eso es porque a día de hoy ya lo sabemos, pero allá por el año aproximadamente, los años 400 antes de Cristo, los filósofos Leucipo y Demócrito hablaban sobre la materia y que estaba constituida por pequeñas partículas que eran indivisibles y a lo cual recibió el nombre de átomo. Ya hablaban de átomo en esta época, ¿vale? Y átomo significaba indivisible. Es decir, consideraban que la materia estaba constituida por partículas pequeñas, tan pequeñas que llegaba el momento en que no se podía dividir más. Y eso es lo que ellos consideraban. Hoy en día, para que nos hagamos una idea de qué tamaño tiene un átomo, tenemos que, por ejemplo, fijaros en el grosor de un folio. Pues tenéis ese grosor, podéis verlo ahora mismo, porque seguramente tenéis un folio a mano. Miráis el grosor y ahí, en ese grosor, caben hasta 1.000.000 de átomos. Sí, lo he dicho bien. 1.000.000 de átomos en fila caben en el grosor de ese folio o de esa hoja del libro que tenéis en las manos. Pues bien, como pasó en muchas otras facetas de la ciencia, a estos señores Leucipo y Demócrito no le dieron la razón hasta 2000 años después. Sí, efectivamente, 2000 años después. Fue un maestro de escuela inglés, John Dalton, el que publicó las primeras ideas modernas acerca de la existencia y naturaleza de los átomos, a comienzos del siglo XIX, resumiendo y ampliando los vagos conceptos de los antiguos filósofos y científicos, como Demócrito, Leucipo y distintos filósofos y científicos de antiguo y de distintas ideas, ¿vale? Y configuró la teoría atómica de Dalton. El primero de sus postulados es, evidentemente, que la materia está formada por átomos indivisibles. De esta manera, esta porción de sodio tiene únicamente átomos de sodio. Pero no solo eso, sino que son indivisibles, ¿vale? Según Dalton, estos eran indivisibles, ¿vale? No se podían dividir. Lo mismo que el cloro, que se presenta en forma diatómica, ¿vale? Tampoco esos átomos, el cloro puede formarse un compuesto, pero no se puede dividir. O sea, esas bolitas, o sea, se considera la materia formada por pequeñas partículas que no se pueden dividir. Su segundo postulado es que cada elemento
está formado por átomos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que fijaros que sodio es un elemento de la tabla periódica y está formado todo por sodio, ¿vale? Cuando se refiere a un elemento, los átomos de toda la composición son iguales, así como el cloro, que aunque presente forma diatómica, todos sus átomos son exactamente iguales. El tercer postulado ya es algo más complejo, ya que se enuncia de la siguiente manera. Los átomos de diferentes elementos se unen para formar compuestos químicos en una proporción fija para cada compuesto posible. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos quiere decir que hay infinidad, como sabéis en la tabla periódica, hay infinidad de elementos, ¿vale? Entonces, estos átomos que son de diferentes elementos van a formar compuestos químicos, es decir, con fórmulas como la siguiente. Aquí tenéis el cloruro sódico o cloruro de sodio, ¿vale? Que está formado por átomos de diferentes elementos, como puede ser el cloro y el sodio, como podéis ver. Entonces, en este caso es una estructura cristalina, en la que se combinan un cloro con un sodio, lo que nos quiere decir que la proporción entre cloro y sodio es 1:1. Cada vez que haya un cloro, va a haber un sodio. Así es como define Dalton para compuestos posibles que compuestos con diferentes átomos van a tener una proporción fija. Ejemplos de esto hay infinidad, porque hay un montón de elementos de la tabla periódica que van a configurar lo que en un futuro muy cercano vamos a llamar formulación inorgánica y formulación orgánica, es decir, la forma de nombrar los compuestos de la química. En resumen, para Dalton los átomos eran indivisibles, es decir, no se podían dividir, cosa que sabemos actualmente que no es así, pero Dalton ya consideró eso. Luego, que cada elemento está formado por átomos iguales, es decir, que si tú tienes un elemento, no hay ningún elemento diferente acompañándolo, sino que todos los átomos son iguales. Y luego que los átomos de diferentes elementos se van a combinar formando compuestos químicos, los posibles compuestos químicos, en una proporción fija. Es decir, que el cloro aquí, por ejemplo, se relaciona un cloro con un sodio. Como podríamos tener compuestos como el CO2, es decir, que se relaciona el carbono y el oxígeno, se relacionan 1:2. No os preocupéis por esto porque esto lo vamos a ver muchas veces, ¿vale? Y, por ejemplo, el agua, que es H2O, se relaciona 1 de oxígeno con 2 de hidrógeno. Y esa es la proporción fija a la cual se refiere con todos los compuestos posibles nuestro amigo el señor Dalton. Cuando hablamos de la naturaleza eléctrica de la materia, como su propio nombre indica, nos vamos a referir a los electrones que tiene esa materia. Aquí lo tenéis. Os recuerdo que en segundo ya vimos la estructura del átomo, que estaba formada por protones, neutrones y electrones. Este es el átomo más básico que hay, que es el átomo de hidrógeno, ya que el átomo de hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón, como ya vimos en segundo de la ESO. Pero ahora nos interesa entender la naturaleza eléctrica de la materia, y para ello vamos a hacer el siguiente experimento. Solo necesitamos un boli de plástico y unos trocitos de papel. Froto el boli, estoy frotando mucho, 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 y ahora fijaros atentamente a qué sucede cuando el boli se acerca a los papeles. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis demostrado. ¿Habéis visto? Mira, 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 ¿lo ves? Se mueve porque las cargas están haciendo ese efecto. Este experimento lo puedes hacer perfectamente en tu casa en cualquier momento. Coge los papelicos, le frotas. Yo en este caso me he frotado el boli con el pelo, ¿vale?
y se ha visto el efecto como los papelitos pues tenían esa atracción hacia el plástico del bolígrafo. ¿Por qué sucedía esto? Porque la naturaleza de ambos objetos, el papel y el boli, había cambiado, ya que se había cargado eléctricamente con frotar el plástico en mi pelo, ¿vale? Se habría cargado eléctricamente el plástico, es decir, se habría cargado de electrones, ¿vale? Y esos electrones lo que han hecho es hacer que se muevan los papeles, ya que los papeles no estaban, los que se han movido, no estaban cargados eléctricamente. Había, en algunos de ellos que se han movido, había déficit de carga eléctrica. Por lo tanto, han ido directamente a por esa carga eléctrica y cargarse. Es decir, se ha visto demostrado que hay una fuerza de atracción por defecto de carga. Es decir, el papel que se ha movido, los papeles que se han movido, tenían defecto de carga de electrones. Por lo tanto, han ido directamente a cargarse electrónicamente de lo que le he recargado de electrones con frotar esta varilla de plástico sobre mi pelo. Entonces lo he llenado de electrones y han ido los papeles que están cargados positivamente, por así decirlo, o con déficit de carga eléctrica, han ido a atraerse al boli. Esa es una demostración rápida y sencilla de la naturaleza eléctrica de la materia. Para entender muy bien esto de los papeles y del boli y demás, y del defecto de carga y todo esto, tenemos que estar muy atentos a esta explicación de el descubrimiento del electrón. Hemos de estar muy atentos a esta explicación porque vamos a ver muchas cosas nuevas, ¿vale? Entonces, atentos porque voy a intentar explicarme de la mejor manera que sé. Vamos allá. El descubrimiento del electrón fue a lo largo del siglo XIX. El señor G. Stoney, con los estudios de Davy y Faraday, que eran químicos de aquella época, ¿vale?, que estudiaron la naturaleza eléctrica de la materia, sugirió que las unidades de carga eléctrica, es decir, esas unidades que se transfieren en este tipo de fenómenos eléctricos, ¿vale?, están asociadas con los átomos. Es decir, un átomo de hidrógeno, por ejemplo, como podéis ver, tiene un núcleo y un electrón. Pues a esas unidades de carga, el electrón, sugirió que en 1891 se le llamase electrón, ¿vale? ¿Y qué experimentos llevaron a cabo para demostrar la existencia de los electrones, que es precisamente lo que comparte la materia, para que exista corriente eléctrica? Es decir, todos los movimientos de corriente eléctrica está el electrón de por medio. Es decir, ese electrón que veis ahí, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en el átomo de hidrógeno, esos electrones que tiene la corteza del átomo son los que dan como consecuencia la naturaleza eléctrica de la materia. Y ahora vamos a ver un dispositivo que ellos utilizaron para demostrar la procedencia del electrón y la presencia del mismo. Definitivamente, J. Thomson fue quien estudió más a fondo estas partículas negativas y las terminó llamando electrones, y a él es a quien se le asigna el descubrimiento. El dispositivo que utilizaron fue un tubo de rayos catódicos. Se llaman así porque los rayos salen del cátodo, que es la parte, por así decirlo, negativa de esta corriente eléctrica. No os asustéis porque corriente eléctrica es tan sencillo como imaginar como si esto fuese una tubería y va soltando, por así decirlo, electrones, ¿vale?, que van desde el cátodo al ánodo, ¿vale? Es decir, va del negativo al positivo. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el electrón, o yo ya lo digo, tiene carga eléctrica negativa.
por lo que el electrón se sentirá siempre atraído hacia el ánodo. Es decir, los electrones van en este sentido, ¿vale? En este sentido. Entonces, lo que descubrieron es que con este tubo de rayos catódicos que contiene átomos de hidrógeno, es decir, un protón, un neutrón en el núcleo y un electrón en la corteza, esto es lo que hace que los electrones viajen en este sentido, porque dentro de este tubo de rayos catódicos tiene hidrógeno a una muy baja presión. Por lo tanto, esos electrones pueden viajar de un lado a otro siempre y cuando haya una diferencia que llamamos en física diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo. O con otras palabras, una parte positiva hacia donde van los electrones que salen del cátodo. Y por eso se llaman rayos catódicos o haz de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, a esto le llamamos, al dispositivo le llamamos tubo de rayos catódicos, que contiene el gas, que es de hidrógeno, de baja presión, dentro del cual le hacemos una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, que va a hacer que las cargas, ¿vale?, se muevan de un sitio a otro en el sentido que ya lo he dicho, contrario a la aguja de reloj conforme estáis viendo la imagen. ¿Qué se observa? Pues que cuando yo produzco la diferencia de potencial con el generador, porque esto es un generador de corriente, pues los electrones del gas que hay dentro viajan de izquierda a derecha. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí tengo una pantalla fluorescente que me marca la incidencia de los electrones con una lucecita que se ve claramente aquí. Este colimador significa que yo he puesto un agujerito para ver, para que no se me disperse, porque claro, yo no podría ver de ninguna manera ese viaje si todo esto se me iluminase. Yo prefiero ver un haz de luz antes de verlo todo iluminado. Por eso pongo el colimador. El colimador lo que hace es hacer que no entre más luz que la que entra por este orificio. Entonces esa luz se va a impactar en la pantalla fluorescente, dándome como consecuencia la existencia de las cargas eléctricas, ya que las cargas son excitadas por, repito, la diferencia de potencial entre el cátodo negativo y el ánodo positivo. Eso es como demostraron la existencia de los electrones. Es curioso, es curioso. Y también demostraron también varias cosas, como por ejemplo que se desplazaban en línea recta. También demostraron poniéndole aquí un molinillo y unas aspas que los electrones también tenían masa, porque movían ese molinillo, ¿vale? Y también que si ponían aquí un campo magnético, o sea, un imán, se desviaba también la carga eléctrica. Hablando de desviación, la carga eléctrica se desvía si de nuevo vuelvo a colocar una diferencia de potencial justo en el haz de electrones, que si pongo aquí una diferencia de potencial negativo o positivo en este sentido, los electrones bajan y en vez de tener un haz de electrones focalizado en la pantalla fluorescente como lo tenía antes en el centro, me sale ese haz de electrones desviado hacia abajo. Lo mismo que si cambio la polaridad de este generador, ¿vale?, de corriente eléctrica, pongo el positivo y el negativo en su sitio y como los electrones tienen carga negativa y aquí está el positivo, pues tienden a ir hacia la parte superior de la pantalla. Todos estos experimentos los realizó Thomson en su estudio amplio de estas partículas negativas y por eso se le asigna el descubrimiento a él, aparte de que hizo la relación entre la masa y la carga del electrón. Un cálculo que tuvo múltiples usos en el mundo de la electricidad. Y terminamos este comienzo de tema con el descubrimiento del protón, que fue en 1886 por un estudio de Eugen Goldstein, que observó por primera vez en el mismo tubo de rayos catódicos una generación
de partículas de carga positiva que se dirigía hacia el cátodo. Bueno, esto es bastante sencillo, si habían entendido más o menos el anterior, es bastante sencillo de entender. Nunca podemos quitarnos la idea de que dentro del tubo de rayos catódicos lo que tenemos es el gas hidrógeno a baja presión, con lo cual se permite un libre movimiento y que las partículas de, por así decirlo, de esos átomos del gas confinado aquí dentro, pues van hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Produciendo dentro del mismo tubo una diferencia potencial entre el cátodo y el ánodo que explicaba anteriormente. Aquí lo que hay que tener claro es que las partículas positivas se refieren a esos núcleos del átomo de hidrógeno que van a ir en dirección y sentido, dirección que es la misma, la del tubo, pero en el sentido hacia el cátodo, ¿vale? Y este fue el descubrimiento de las partículas cargadas positivamente dentro de la materia, que la materia en estos casos de los tubos son un gas confinado dentro. Ese gas es el hidrógeno. Por lo tanto, estas partículas positivas no es que sean protones solos, sino que son protones con su neutrón, ¿vale? Y luego los electrones sí son la carga negativa, porque la carga negativa es la que contribuye a el defecto o exceso de carga, ¿vale? Para que se produzca esa corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, como esto es un gas, sí es cierto que los iones positivos se desplazan hacia la derecha, a lo cual Goldstein llamó partículas con carga positiva, y eso fue el descubrimiento, por así decirlo, de los protones, entre comillas, porque no son solo protones, sino que son los núcleos de esos iones que viajan desde lo que es el ánodo hacia el cátodo. Lo mismo que los electrones con carga negativa pasan del cátodo negativo al ánodo positivo por diferencia de potencial o defecto de carga del ánodo. Como tiene defecto de carga el ánodo, los electrones van a ir hacia lo positivo y los positivos van a ir hacia lo negativo, por aquello de que cargas de distintos signos se atraen. Tan sencillo como eso. Espero que haya quedado todo muy claro y ahora solo finalizo con los datos entre el protón, el electrón y el neutrón. Nos quedamos con que el electrón, ¿vale?, se le asigna a su descubrimiento a J.J. Thomson, aunque ya saben que hubo científicos anteriores que estuvieron peleando por ese descubrimiento, ¿no? Y luego también el protón se lo debemos a Edgar Goldstein en 1886. Pues bien, la relación entre el electrón y la masa nos la dio los estudios de Thomson, ¿vale? Esa relación. Y en el caso del protón, pues los estudios evidentemente de Goldstein, ¿no? Aquí tenemos que la carga eléctrica en coulombio del protón es exactamente la misma que la del electrón, solo que en el electrón, como podéis ver y observar, el electrón tiene carga negativa y el protón carga positiva, así como el neutrón no tiene ningún tipo de carga. Para facilitarnos la labor siempre existe lo de la carga negativa, es decir, que al protón le asignamos más 1 y al electrón le asignamos menos 1. Bien, las masas del protón y del neutrón son prácticamente las mismas, ¿vale? Y la carga la masa del electrón siempre es mucho más pequeña. Fíjense la diferencia de menos 24 a menos 28. Es mucho más pequeña la del electrón que la del protón. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Tampoco tenemos que olvidar una conclusión súper importante que no se nos ha de olvidar. Repito, no se nos ha de olvidar. Un cuerpo solo puede adquirir carga eléctrica cuando pierde o gana electrones, no cuando pierde o gana protones. Eso olvidaros, eso no. No adquiere carga positiva un cuerpo, no. ¿Por qué? Porque un cuerpo está basado en átomos, y como está basado en átomos, lo que son
Los átomos están constituidos por un núcleo positivo y electrones, por lo tanto, si pierde o gana electrones, es lo que va a hacer que la carga sea neta positiva o neta negativa. De esta manera, un cuerpo neutro pierde electrones, tiene carga positiva neta. Si un cuerpo neutro gana electrones, tiene carga negativa neta. Y con esto doy por finalizada la clase de hoy y espero que estéis estupendamente y que os cuidéis muchísimo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.